El punto que detonó todo, el tatuaje de Jungkook, agosto de 2019. La palabra ARMY aparece tatuada en su mano. Eso es un hecho público. Se vio en aeropuertos, en escenarios, en fotos oficiales. No es teoría, está documentado. Semanas después, también en 2019, aparece la famosa HOA colocada justo encima de la M. También visible, también documentado. Hasta aquí no hay discusión. Después, Jungkook explica en un live que la yo corresponde a su inicial. Eso también es un hecho público, y eso se respeta. Si él dice que es su inicial, esa es la explicación oficial. No hay que inventar que dijo otra cosa ni torcer sus palabras. Ahora bien, lo que genera conversación no es lo que dijo, sino la ubicación. Porque visualmente, la J está encima de la M. Y cuando una letra está encima de otra, el ojo humano las lee como combinación. No es teoría conspirativa, es percepción visual básica. J más M, JM. Dentro del contexto del grupo, JM no es una combinación aleatoria. Durante años, el fandom ha usado esas iniciales para referirse a Jimin. Eso tampoco es invento. Es algo que circulaba en redes mucho antes de 2020. Entonces, cuando el tatuaje aparece en 2019 y visualmente forma JMM, la lectura dentro del fandom Jungkook surge en ese mismo momento, dentro del mismo año, dentro del mismo entorno en el que ambos convivían diariamente. Y aquí es donde entra la comparación con la teoría Wingkook, que interpreta esas iniciales como referencia a Minjong, nombre real de Winter, integrante de aespa. El punto delicado no es la interpretación en sí, sino la cronología. aespa debutó públicamente en noviembre de 2020. El tatuaje es de 2019. Eso significa que hay un año de diferencia entre el hecho visible tatuaje y el debut público del grupo. No estamos diciendo que artistas no puedan conocerse antes de debutar. Eso sería inventar reglas que no existen. Pero lo que sí es cierto es que no hay documentación pública de 2019 que vincule a Jungkook con Winter. Y cuando una teoría necesita apoyarse en algo que no está documentado públicamente, mientras otra se sostiene dentro del mismo año y entorno visible, la diferencia de solidez es evidente. Y aquí viene algo importante. No es ataque hacia Winter, no es ataque hacia ningún ship. Es simplemente observar que las fechas son un dato fijo. 2019 sigue siendo antes que 2020. Eso no cambia según preferencia. Ahora ampliemos el patrón, porque esto no se limita al tatuaje. Dentro del fandom Jungkook, muchas teorías se han ido construyendo a lo largo de años de convivencia pública entre Jungkook y Jimin. No estamos hablando de un momento aislado, sino de interacciones constantes desde el debut. Programas, viajes de trabajo, reality shows, conciertos, transmisiones en vivo. Hay una base acumulada de material. Eso hace que ciertas narrativas tengan una línea temporal continua. Con otros ships, muchas veces las teorías aparecen después de que un elemento ya tomó fuerza en otro lado. Por ejemplo, el tema de Japón. El viaje de Jungkook y Jimin a Japón fue algo que ellos mismos compartieron. Fue público. Contaron que viajaron juntos. Japón además es un país que ambos han mencionado repetidamente como uno de sus favoritos en entrevistas y transmisiones. Eso está documentado. Después de eso, surgieron teorías alternativas desde otros sectores intentando reinterpretar ese viaje o trasladar el simbolismo de Japón a otras narrativas. Aquí no estamos inventando historias dramáticas ni enfermedades ni nada que no esté confirmado públicamente. Solo estamos señalando que el intento de reinterpretación ocurrió. Y cuando algo ya tiene un peso simbólico fuerte dentro de un ship, y luego ese mismo elemento empieza a usarse con estructura similar en otro, es normal que el fandom note el patrón. Lo mismo pasa con análisis de canciones. Cuando Jungkook lanza una canción o hace una recomendación, inmediatamente surgen lecturas. Eso ocurre en todos los ships. Pero la diferencia está en la base temporal. Cuando dos personas han tenido años de interacción pública constante, el fandom tiene más material acumulado para conectar puntos. Cuando no existe esa misma base pública, las conexiones tienden a apoyarse más en suposiciones que en material visible. Y aquí entra la contradicción interesante.
Durante años, algunos sectores han dicho que la dinámica entre Jungkook y Jimin es puro fanservice o marketing. Pero al mismo tiempo, cada interacción es analizada, cada gesto es comparado, cada elemento simbólico es reinterpretado o replicado. Si algo fuera realmente irrelevante o completamente artificial, no generaría ese nivel de reacción constante. No estamos diciendo que una teoría sea verdad absoluta y otra mentira. Lo que se está señalando es la diferencia en coherencia temporal. Una narrativa que surge en el mismo año que el hecho que analiza tiene una base cronológica directa. Una narrativa que necesita retroceder en el tiempo, sin evidencia pública documentada, es más frágil estructuralmente. Y aquí es donde muchas personas dentro del fandom empiezan a hablar de forzar. No porque esté prohibido imaginar, sino porque cuando la línea temporal se ignora sistemáticamente, la teoría empieza a depender más del deseo que del análisis. También es importante recordar que Jungkook siempre ha sido bastante directo cuando quiere explicar algo. Si dice que la Hoa es su inicial, eso es lo que oficialmente es. Cualquier lectura adicional entra en el terreno de interpretación fandom, no en declaración confirmada. Y eso aplica para todos los ships, no solo para uno. Entonces, resumiendo sin resumir porque estamos yendo largo, el debate no es si se puede shippear o no, el debate es sobre coherencia. El tatuaje es de 2019, aespa debuta en 2020. La lectura Hoemme, dentro del contexto Jikook, surge en 2019. La lectura Wingkook necesita asumir una conexión previa no documentada públicamente. Esa es la diferencia estructural. Y cuando además se observa que varios elementos que primero toman fuerza dentro del Jikook, luego aparecen reinterpretados con estructura similar en otros ships, el fandom empieza a hablar de patrón. No porque esté prohibido usar los mismos símbolos, sino porque la repetición en el orden genera esa percepción. Al final del día, cada persona va a creer lo que quiera creer. El fandom funciona así. Pero si vamos a hablar de análisis, lo mínimo es respetar la cronología. No inventar situaciones que no existen. No borrar años. No mover fechas. Porque el calendario no se puede editar según preferencia. Y ahí es donde muchas discusiones terminan siempre en el mismo punto. La diferencia entre emoción y estructura. La emoción es libre. La estructura depende de hechos públicos. Y en este caso, los hechos públicos tienen fechas muy claras.